Hola nuevamente, mi nombre es Daniela Marcela Chambialas y el día de hoy vamos a ver cómo se realiza la reconstrucción del cuadro de distribución de frecuencia, como anteriormente habíamos mencionado sobre la compra de concentrado de estaño que se ha realizado en la empresa metalúrgica Vinto de las diferentes cooperativas mineras durante la gestión 2021. Como ustedes pueden ver, esto es nuestro cuadro de distribución de frecuencias con las diferentes columnas, el cual los vamos a ir llenando. Acompáñenme. Bueno, para la columna número 1, que es el intervalo de clase, primeramente vamos a hallar la siguiente fórmula, ¿no? Donde dice amplitud del intervalo que es C al igual al límite superior menos el límite inferior. Vamos a ir reemplazando los datos, donde decimos C, que es igual al límite superior, nos dice que es de 50, menos el límite inferior, que es de 10. Esto nos va a dar un total de 50 menos 10, 40. Este resultado nos da a conocer que es el ancho que se va a seguir llenando para las diferentes categorías, ¿no? Entonces, como ya tenemos nuestra amplitud del intervalo, decimos lo siguiente. Ya dijimos que 50 se va a repetir en el límite inferior. Como vamos a ir los rangos de 40 en 40, 50 más 40 nos va a dar un total de 90. Estos 90 lo vamos a ir, se podría decir, mencionando en el límite inferior nuevamente, ¿no? 90, decimos, más 40 nos va a dar un total de 130. A ver, lo vamos a ir verificando con nuestra calculadora. 90 más 40 nos va a dar un total de 130. Bueno, para verificar este resultado de 90, podemos hallar también la siguiente fórmula, lo cual nos va a servir también para el llenado de toda la columna, ¿no? Donde decimos el límite superior 2, que va a ser igual al límite superior 1, que es de 50, límite superior 1, que es de 50, más la amplitud del intervalo, que es 40. Entonces, para nuestro límite superior 2, nos va a dar 50 más 40, 90. Esto nos indica que es el mismo resultado, ¿no? Entonces podemos utilizar también esta fórmula, pero lo más sencillo también es utilizando nuestro rango, que es de 40, ¿no? Nuestro ancho, se podría decir. Entonces vamos a seguir continuando con nuestro ancho, que es de 40. Estos 130 lo vamos a seguir mencionando en el límite inferior, donde vamos a decir 130 más 40 nos va a dar un total de 170. 170 lo vamos a ir repitiendo y decimos 170 más 40 nos va a dar un total de 210. 210 más 40 nos va a dar un total de 250, ¿no? De la misma forma hemos hallado como en nuestro anterior cuadro. Para la columna número 2, para la marca de clase, donde está representada X sub I, nos dice, ¿no? Como anteriormente habíamos dicho, 10 más 50 nos da un total de 60. Dividido entre 2, nos va a dar un total de 30. Seguidamente hacemos lo mismo para X sub 2, donde decimos 50 más 90 dividido entre 2 nos va a dar un total de 70, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro dato llenado, pero lo podemos ir verificando, donde es 90 más 130 dividido entre 2 nos va a dar a 110, ¿no? Ahora, 130 más 170 dividido entre 2 nos va a dar un total de 215.
170 más 210 dividido entre 2 nos va a dar un total de 275. Y por último decimos 210 más 250 dividido entre 2 nos va a dar un total de 335. Ahora sí nos vamos a la tercera columna, que es la frecuencia absoluta representada por F minúscula I, donde nos dice que va a ser de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver anteriormente, las 16 cooperativas hemos sacado de la información anterior que habíamos mencionado, ¿no? Ahora, como ya tenemos todo llenado, el número de veces de cooperativas que han vendido a la empresa metalúrgica Vinto, nos falta hallar en el F3. ¿Qué nos dice en el F3? Nos dice que es la sumatoria de la frecuencia absoluta, que va a ser igual a n, que es la muestra. Entonces, ¿qué decimos? F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6 va a ser igual a la muestra, que es n, ¿no? Estos datos los vamos a ir reemplazando de la siguiente forma. F1 tenemos 16. F2 tenemos 15. F3 no tenemos nada, lo mantenemos F3. F4 tenemos 4. F5 tenemos un monto de 2. F6 tenemos un monto de 1. Nuestro número de muestra, como anteriormente dijimos, es de 42, ¿no? Para poder verificar, de la misma forma, hacemos la sumatoria, ¿no? De todo lo que es la variable discreta, ¿no? Perdón, aquí tenemos la frecuencia absoluta. En un total de la frecuencia absoluta nos tiene que dar igual a 42. Entonces decimos 16 más 15 más 4 más 2 más 1. 16 más 15 más 4 más 2 más 1 nos da un monto de 38. Este F3 lo vamos a mantener de esta manera. Y vamos a ir copiando el monto de la muestra. Vamos a hacer lo siguiente. F3 lo mantenemos el 42 y 38 va a pasar al otro lado con signo negativo, ¿no? Entonces F3 va a ser nuestro siguiente resultado. 42 menos 38 nos va a dar un resultado de 4. Este resultado lo vamos a traspasar o lo vamos a ir llenando a nuestro cuadro que corresponde a F3, que es 4. Una vez obtenida estos datos, como dijimos, hacemos la sumatoria de la frecuencia absoluta, lo cual nos va a dar una sumatoria de 42. Entonces, este resultado concuerda con este resultado que es de 42, ¿no? Ahora, para nuestra columna número 4, que es la frecuencia relativa, que está representada por H minúscula, es de la siguiente manera. Como anteriormente dijimos, para la frecuencia 1 tenemos lo que es 16, lo vamos a dividir con el número de la muestra, que es 42. Entonces decimos 16 dividido entre 42 va a ser igual de 0,38. De igual forma, para la frecuencia, para H2, decimos 15 dividido entre 42 nos va a dar a 0,35.
Para la frecuencia número 3, de la misma forma, 4 dividido entre 42, 0,095. Para la frecuencia número 4, donde vamos a sacar para nuestra frecuencia relativa, es de la siguiente forma, ¿no? 4 dividido entre el número de la muestra, que nos va a dar el mismo dato, que es 0, perdón, aquí está el ladito, ¿no? 0,095. Sucesivamente, ¿no? Para la frecuencia relativa número 5 hacemos 2 dividido entre 42, que nos va a dar a 0,047. De allí, para la última frecuencia, que es la frecuencia número 6, vamos a hallar la frecuencia relativa, que es 1 dividido entre 42, que nos va a dar a 0,023. La sumatoria de toda la frecuencia relativa nos da un total de 1. A continuación, para la columna número 5 tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que está representada por la F mayúscula I, ¿no? Donde anteriormente dijimos que F sub 1 mayúscula es igual al F minúscula 1, que lo cual lo vamos a repetir, que es 16. De la misma manera hacemos para la frecuencia absoluta acumulada F sub 2, que va a ser la suma de F minúscula 1 y F minúscula 2, lo cual nos va a dar un total de 31. Igualmente, ¿no? Para la frecuencia mayúscula 3 hallamos la sumatoria de 1, 2 y 3, donde nos va a dar un total de 35. Lo mismo, hacemos la misma operación para las diferentes frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Para F sub 4, lo mismo. Nos va a dar un total de 39. Acá tenemos 41 en la frecuencia número 5, y en la frecuencia número 6 nos va a salir un monto de 44. Ay, no, perdón, 42. Para la última frecuencia relativa acumulada, que está representada por H mayúscula I, tenemos la siguiente, donde nos dice H1 mayúscula va a ser igual a H minúscula 1, lo cual repetimos a 0,38, ¿no? Lo mismo hacemos para H mayúscula sub 2, hacemos la sumatoria de H minúscula 1, H minúscula 2, donde nos va a salir 0,73. Para H mayúscula 3 lo mismo, ¿no? Hacemos la sumatoria de las H minúsculas, donde nos va a salir 0,825. Como acá tenemos el mismo dato, lo vamos a copiar 0,825, ¿no? .825, que es para hallar el H mayúscula 5, decimos 0,825 más 0,095, nos va a salir 0,92. Y por último tenemos la sumatoria de H sub I, de
H sub 1 hasta el H sub 5, que es de 0,967. Redondeándolo nos sale 0,97, ¿no? Esto nos tiene que dar... Y por ende nos va a dar el mismo resultado, que es 1, donde dijimos que la frecuencia relativa, es la sumatoria, siempre tiene que ser igual a 1, ¿no? Por ende, nuestro ejercicio ha igualado. ¿De qué manera vamos a ir, lo vamos a ir mencionando en nuestro cuadro? De la siguiente manera, ¿no? Como aquí podemos decir, 16 cooperativas venden a la empresa metalúrgica Vinto 30 toneladas métricas finas de estaño, ¿no? Y por otro lado, en la frecuencia relativa podemos mencionar el 38% de las cooperativas venden a la empresa metalúrgica Vinto 30 toneladas métricas finas de estaño durante la gestión 2021. Por otro lado, en la frecuencia absoluta acumulada decimos también, por ejemplo acá, en la columna número 1, 2, 3, 4 decimos, ¿no? El 39 de las cooperativas mineras venden a la empresa metalúrgica Vinto lo que es el estaño en toneladas métricas finas en 70 o menos, ¿no? Eso sería, gracias.